Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. En breves instantes estaremos empezando nuestra segunda parte de pánico, depresión y desánimo. 3 enemigos del propósito de Dios. Buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es bueno poder estar aquí en la casa de Dios, qué bueno, ya que donde adoramos y estamos, ¿verdad? Esto se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Buenas noches a todos los hermanos y amigos que se están conectando, damos gracias a Dios, pedimos excusas, tuvimos unos problemitas, unos inconvenientes técnicos al comenzar, pero gracias al Señor se pudieron resolver, así que puede hacerlo como siempre, puede conectarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Elvis Lugo, tú entras ahí o entra en Facebook, pone Elvis Lugo y puedes dirigirte hacia donde estamos nosotros somos la Iglesia Cristiana Elohim en Los Ríos y damos gracias a Dios por la bendición de poder estar en esta noche con cada uno de ustedes, agradecemos a las personas que desde ahora se están conectando en esta continuación de este interesante estudio, los 3 enemigos del propósito de Dios y nos quedan 2 enemigos, pastora, por favor, comience, salude al pueblo. Dios bendiga, Dios te bendiga mucho, qué bueno que ya está conectado con nosotros, damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Vamos a continuar nuestro glorioso estudio, ¿verdad? Aprendimos bastante la semana pasada y tenemos lo que es el ataque de pánico, la depresión y el desánimo, que nos faltó el desánimo, ¿verdad? Y algunas partes de algunas preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. Así que conéctese y póngase ahí cómodo, que vamos todos a participar de este gran estudio de la palabra de Dios. Yo tengo la parte psicológica y el pastor la parte de la palabra. Tremendo en la palabra, la gloria es de Dios. Así que le amamos muchísimo. No, agradecemos a Dios y a cada hermano que ya se está conectando en esta noche. Queremos agradecer de una manera especial el tiempo que usted ha dispuesto en esta noche para compartir junto con nosotros este interesante estudio de la palabra de Dios. Y la semana pasada
Fue un tiempo precioso, que yo sé que esta noche será igual y Dios se va a glorificar, ¿verdad? Y nosotros seremos edificados en este tiempo. Queremos comenzar haciendo lo que hacemos siempre, que es orar y darle gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestro país y por todos los hermanos en esta noche que van a estar conectados y por aquellos que yo sé que Dios ya comenzó a hablarle a sus vidas desde el inicio, desde las canciones que pusimos al inicio. Yo sé que Dios está haciendo algo precioso en nuestras vidas. Así que vamos a orar. ¿Por qué no oramos y presentamos este tiempo delante de nuestro Dios? Padre, gracias porque eres bueno, porque eres poderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das en esta noche de poder compartir tu palabra. Te agradecemos, Dios, este lindo tiempo, Dios mío, este tiempo que tú nos permites. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nuestras vidas. Gracias por ser, Señor, ese aliciento, aleluya, durante este proceso. Tu gracia sabemos que está con nosotros como siempre ha estado y después de este proceso sabemos que seguirá con nosotros. Gracias por la oportunidad, gracias por permitirnos en esta noche llegar a tantas personas que están conectadas en esta noche junto con nosotros porque se interesan en conocerte y en conocer tu palabra. Bendice nuestras vidas de una manera especial y glorifícate a favor de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios. Recuerden, estamos conectados a través de Facebook Live. Vamos a verlo diferido, también lo puedes ver ya luego de que pase a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Ministerios HD Elohim Los Ríos, nuestro canal de YouTube. Ahí tú lo puedes ver de una manera diferida después de que esto pase. Igual también tenemos otro contenido dentro de nuestro canal, así que te pedimos que los visites, que todos los mensajes y toda la palabra que hemos estado trabajando durante esta cuarentena que Dios nos ha permitido tener, están ahí. Y muchas otras cosas más que hemos subido también. Sería bueno que tú visites este canal, ya que es de mucha edificación. Agradecemos a Dios. Saludamos a todos los hermanos, a los hermanos que ya están en línea, que se están conectando. Agradecemos de verdad, de una manera especial. Agradecemos a Patricia, gracias Carla, Patricia, aleluya, mi hermana Ruth, Marisol Jiménez, y aleluya, agradecemos al Señor, que bueno, Indira, también está Deila, también está Frederick, Patricia, mi hermana Hilda, Licelos, gracias, Dios te bendiga, Karina, Dios te bendiga. Yo quiero bendecir de una manera muy especial a Ángela. Ángela, Dios te bendiga. Antonio, mi hermano, y a toda su familia, por ellos siempre conectarse. Qué bueno que estuvimos hablando hoy y sabemos que este tiempo será de mucha bendición para sus vidas y para todos aquellos que se han conectado en este momento. Poema para ti. Aleluya, te bendecimos. A Marisol Jiménez y a todos los hermanos que están conectándose en este momento y a todos los que vienen por ahí ya para juntos compartir este tiempo precioso. Pastora, entonces vamos al grano. Qué bueno es Dios. Ahí tenemos a la doctora Alessandra Ramírez, qué bueno que está con nosotros, la psicóloga, para trabajar estos temas, aleluya, que nos edifican y nos enseñan. Así entonces, la semana pasada estuvimos hablando, queremos hacer un pequeño recuento rápido, para aquellos que no vieron, que pueden hacerlo de manera diferida, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que ya lo mencionamos, y pueden ir ahí, y ahí está la primera parte, que también pueden verla. Y la semana pasada estuvimos hablando de pánico, de depresión, ¿verdad? Pánico y depresión. Y fue muy interesante lo que hablamos sobre el pánico, o sea, cómo personas están en este tiempo, han entrado en pánico por la situación que están viviendo. Así es. Hoy, por cierto, me enteré de una noticia de una persona que por el estrés y el pánico y la presión y la depresión que había venido a su vida, se quitó la vida y es penoso y es doloroso, pero estas cosas ocurren porque nosotros como seres humanos podemos pasar por estos episodios de pánico y depresión. ¿Eso es posible, doctora? Claro, y decíamos la semana pasada que el ataque de pánico es un miedo intenso y tiene miedo a perder la vida, tiene miedo de perder el control, decíamos. Sí. Que la persona cuando tiene el control de las cosas, pues entonces tiene un miedo intenso. Y eso lo lleva a sudorar, a dar dolor de cabeza, a sentir taquicardia, todas esas cosas. ¿Usted cree entonces que las situaciones que están pasando ahora o que podemos estar pasando en este proceso de cuarentena
como lo hemos llamado ya por este proceso del COVID-19. ¿Usted cree que esto ha generado pánico en la persona, o que hay personas que pueden estar deprimidas por esta situación? Sí, claro. Hay muchas personas en pánico. Esa es la mayoría de las personas al principio. Ahora ya están un poco calmadas, ¿verdad? Pero la mayoría entramos en pánico. Yo fui una de las primeras. Yo no voy a decir que no, ¿verdad? No me puedo quedar fuera. Porque uno se está enfrentando a algo que no conoce. Y entonces uno siente miedo. Aunque tiene fe, tiene la confianza en el Señor, hay un momento en que tú sientes, porque tú eres humano. Y entonces entra lo que es la depresión. Correcto. Y hablábamos de tantas personas que van a entrar, ya entraron en depresión, las personas que han perdido sus familiares, que no han podido despedirlo, las personas que tienen que estar encerradas y no saben realmente cómo van a sustentar su familia y esas cosas. Son muchas situaciones que enfrentamos, ¿verdad? Que Sí. nos llevan a ese punto. Entonces, estos estados depresivos que pueden, que decíamos la semana pasada, que muchas veces pasan las personas, todas estas cosas son consecuencia, ¿verdad?, de la situación que pueden en algún momento, que uno pudiese estar pasando por la misma situación a la que está sometido, a la presión a la que está sometido. Y eso genera estado de depresión en las personas, y cuando hablamos a través de la palabra, encontramos situaciones en la palabra. Por ejemplo, el mismo Elías se sintió deprimido. Encontramos a Job, que también fue otro más que sintió, dijo, Señor, quítame la vida. Y varios hombres de Dios en la Biblia, gente que son de Dios, que en un momento determinado la presión de la vida y la situación que estaban pasando generó en ellos un estado de que ya no querían seguir viviendo. Encontramos a Jonás, también hablábamos de Jonás, como también le dijo a Dios, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Encontramos que Job fue el que creó la frase, ¿por qué yo no me morí chiquito? Sí. Eso es de Job. Sí, pastor, porque muchas veces entendemos que porque seamos cristianos, porque tenemos, qué sé yo, cierto tiempo en el Evangelio, no podemos pasar por esa situación. Entonces, ¿es posible que una persona cristiana, Sí. que gente que se meten con Dios, pueda entrar en un estado de depresión? Decíamos que sí, en la semana pasada. Entonces, Y también- ¿cuándo la depresión se convierte en un problema en una persona? O sea, ¿cuándo usted cree, como médico, que la depresión se convierte, ¿verdad?, como decíamos, en una situación difícil en una persona, que debe de ser controlada y que debe de ser medicada, vamos a decir? ¿Cuándo? Fíjate, hay varios pasos para llegar a la depresión, a ese punto de ir ya a un psiquiatra, para que el psiquiatra entonces sea que le medique. Por ejemplo, yo como psicóloga te puedo tratar una depresión leve, una tristeza, una situación que está pasando, una decepción, ¿verdad? Pero ya cuando llega a un punto extremo, ya tienes que ir al lugar donde te medican, que es el psiquiatra que medica. Entonces, con los medicamentos, pues te puede controlar un poco más. O sea, a veces es sorprendente y uno se pregunta, ¿cómo personas, tal vez personas que nos están oyendo, por ejemplo, parejas de esposos, matrimonios que suelen tener muchos conflictos y muchas dificultades, y generalmente ellos tratan de resolver esos conflictos, pues cada quien en su trabajo, y ocupan su tiempo y prácticamente no se ven? Ahora, en esta situación, o sea, que han tenido que pasar 20 y pico de días juntos, o sea, de día y de noche juntos. O sea, ¿cómo podría una persona que ahora mismo está en un estado de depresión porque en su relación, ¿verdad?, nunca había tenido como tanto tiempo juntos con su esposa, o el esposo, o la esposa con el esposo? O sea, cuando estas situaciones comienzan a aparecer así, ¿qué sería lo recomendable? Bueno, en la pareja tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y de esto tenemos que tener buena actitud de sacar lo mejor, porque estamos en una cuarentena, no sabemos qué tiempo vamos a estar encerrados. Entonces, yo no puedo encerrarme en algo para sacar lo peor.
O sea, para hacer cosas que me lleven a un extremo de una depresión, de una desesperación, o que explotemos. No, todo lo contrario. Nosotros como pareja debemos de ponernos de acuerdo y buscar lo mejor. Y cualquier cosa puede buscar ayuda. Lo puede hacer por WhatsApp, lo puede hacer, ¿verdad? Sí, 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 porque Claro. eso decíamos que al final, cuando estuvimos hablando de depresión, que comenzaron a surgir preguntas a través del grupo, que desde ahora comenzamos a decirle a los hermanos que están en Facebook que pueden ir al chat de Facebook y ya pueden comenzar a subir sus preguntas, si tienen preguntas sobre estos temas y sus comentarios, que vamos a comenzar a, mientras estamos trabajando en este conversatorio, no queremos llamarle conferencia, sino en este conversatorio, que lo que queremos es conversar sobre las situaciones que estamos pasando, ya pueden ir subiendo a nuestro chat las preguntas y los comentarios. Y decíamos también que cuando se presentan situaciones, ejemplo, situaciones difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas, resulta difícil, podríamos decir, manejar a personas que de por sí, antes de la situación que están pasando, ya tenían problemas. Y que ahora, con esta situación, sus problemas resultan que pueden crecer más. Así es. Pero, y este tipo de problemas solamente ocurre en parejas que no son cristianas, ¿verdad? Los cristianos no pasan por este tipo de... Todas las parejas. ¿Cómo va a ser? Nadie está exento de esto. Porque Entonces, somos humanos. Un y cristiano puede deprimirse. puede entrarle una depresión, claro. En- Lo que tú no te puedes quedar en esa depresión. bueno, eso es lo que quería preguntar. Entonces, No. ¿cómo Debe tratar de salir de ella yo con sé? ayuda. Siempre tiene que buscar ayuda de un profesional. Se debe de buscar ayuda. Solo no podemos. Decíamos la semana pasada también. Que solo no se puede. Es difícil. Entonces yo no puedo tener la suficiente capacidad de salir de mi depresión por mí mismo. Eso no es posible. Bueno, si es leve la depresión, Ok. puede ser, porque tu actitud vale mucho. Y si estás dispuesto, reconoce, porque cuando tú reconoces, Sí, porque también ese puede ser otro problema, entonces, que sea que la gente esté diciendo que yo estoy mal, pero yo no estoy mal. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien no quiere admitir que está mal? O sea, o que tiene un problema depresivo. si tú no estás dispuesto a ayudarte a ti mismo, tampoco nadie te va a poder ayudar. Entonces, ¿cómo se llama? Esto se llama conciencia de Conciencia de enfermedad. Conciencia de Cuando tú enfermedad. reconoces que tienes un problema, O sea, que yo reconozco Entonces, sí, que se tengo puede una trabajar. que tengo una situación y Ajá. que debo de trabajar esa Exacto. situación. Así es. Que no debo de quedarme así. Pero cuando nos vamos a la Biblia, personas que pasaron por procesos depresivos, y encontramos a Elías, que cuando Elías. él se deprimió porque pensaba que él era el único profeta que quedaba y que no quedaba nadie más, y al sentirse como el último que quedaba, dijo, bueno, yo no soy mejor que mi padre, a mí también, que me lleven, yo lo que quiero es morirme. Wow. Y encontramos a Dios, y me extraña la manera como le responde Dios, aunque Dios siempre da esas respuestas así que chocan nuestras vidas y que llaman la atención a nuestras vidas, porque Dios le responde a Elías a través de un ángel, simplemente le dice algo, toma, come, que tú lo que tenías era hambre. O sea, parece que Elías lo que tenía era hambre, porque después dice la Biblia que después de que comió, él se durmió y que el ángel tuvo que volver a toparle y decir, no es para que te quede ahí, porque largo camino te resta. O sea, cuando llegue el propósito, entonces la depresión tiene que salir. Entonces podríamos decir que hay personas que están deprimidos porque no están conectados al propósito de Dios. ¿Eso se podría decir? puede ser. Digo, cuando se Lo está que- hablando de una depresión, ¿verdad? O de una situación que tenga que ver en torno a lo que es Dios. Porque entendemos que hay otro tipo de depresión, que como decíamos la semana pasada, que puede ser una persona que esté deprimida, bueno, por una pérdida. Y que esa pérdida le haya ocasionado una situación de depresión. Pero entonces, ¿qué uno puede hacer cuando una persona ha tenido una pérdida? O sea, ha perdido a alguien, a un ser querido, a alguien cercano, y ese estado se vuelve parte de su vida. ¿Qué se hace con esa persona? Bueno, si es de duelo, ya eso se trata especial. Porque es una depresión. ¿Cuánto por una tiempo causa. debería de durar una depresión de duelo? O sea, una persona que
que haya perdido a alguien, generalmente, ¿cuánto tiempo esa persona debería de estar en el estado depresivo agudo, digo yo? Porque hasta cierto punto yo no estoy hablando de que una persona se entristezca, porque todos nos entristecemos cuando recordamos, ¿verdad? Especialmente pérdida, cuando hemos perdido seres queridos o hemos perdido a alguien que queríamos, a alguien cercano que hemos querido. Ahora, ¿cuánto tiempo se recomienda o cuánto tiempo es lo normal que una persona debe de durar cuando tiene una pérdida de un ser querido cercano? Bueno, fíjate, después que pasa de un año, Sí. ya tiene que buscar ayuda. O sea, Porque sí, yo puedo durar 6 meses, 8, hasta un año. Pero después de eso tiene que buscar ayuda. porque eso comienza a afectar entonces Claro, porque ya se vuelve patológico. ¿Tú entiendes? Ya no es de que una depresión por tristeza sencilla, sí, sino que ya tú tienes problemas. Pues Y patológico, necesita cuando tú ayuda, dices patológico, que necesita ayuda. Y ok. necesita ir a un profesional para que te ayude a salir de esa tristeza tan profunda que te ha dejado la muerte de tu ser querido. Oye, entonces, ya como cristiano, ya como parte, que era otro punto también que tratábamos la semana pasada, ejemplo, personas cristianas que tienen problemas, que la depresión le ha causado problemas mentales, vamos a decir, que ya su mente, digo mentales, porque comienzan a decir o hacer cosas que no son normales, o sea, que una persona normal no la haría. Entonces, cuando estas personas comienzan a hacer esto, ejemplo, una persona que era como decíamos la semana pasada que estábamos tratando, que su médico, tiene un médico y su médico le puso un medicamento, ¿verdad? Y esta persona está llevando este medicamento y de buenas a primeras esta persona dice no, que escuchó una voz que le dijo que deje ese medicamento y no se medique más. ¿Qué podemos hacer con una persona así? Bueno, ¿qué dijimos la semana pasada? No recuerdo realmente, pero hay un problema grave. Porque son personas que son cristianas, ¿verdad? Sí, claro. Y están diciendo que escuchó una voz. ¿No fue así que tú me Sí. dijiste? Imagínate, habrá que ver, ya hay que analizarlo. ¿Qué voz está escuchando esa persona? Pues fíjate que generalmente cuando la gente entra en procesos depresivos o está en pánico, generalmente comienza a escuchar voces. Y estas voces muchas veces en personas, porque hay personas que han tenido estos problemas. Yo no, a mí me dijo, y lo más fuerte aquí, que esa persona expresa claramente, a mí me dijo el Señor que deje la pastilla. Entonces, el problema no es ni siquiera que si fue Dios que le dijo que deje la pastilla, pues gloria a Dios, imagínate, no vamos a entrar en discusión si fue Dios que se lo dijo. Pero el problema es que entonces su condición se comienza a deteriorar. Más todavía. Entonces, conozco de un caso, ejemplo, de una Es persona, difícil. de una persona que hizo esto mismo, se convirtió. Entonces, su familia sabe que esta persona tiene problemas, y yo creo que la semana pasada tocábamos ese punto también, que hay personas que como sufren de hipertensión o sufren de cualquier órgano, el cerebro es un órgano, decíamos la semana pasada, que puede dañarse y necesita medicación. Entonces, entendemos que como una persona se toma un medicamento sin problemas para la hipertensión, para la presión, para el corazón, para cualquier cosa que esté sufriendo, enfermedad o mal que esté padeciendo, se bebe una pastilla y no tiene ningún problema. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil muchas veces tomarte los medicamentos que tienen que ver con la salud mental? ¿Qué pasa con eso? Bueno, entramos al mismo punto de reconocer. Cuando la persona reconoce, sí, no hay problema para tomárselo. Te decía de esta persona porque su familia, por ejemplo, su familia se generó una situación muy difícil en su familia, porque su familia no conoce a Dios, pero ella sí, y su familia comenzó a ver la condición de ella, que comenzó a empeorar, Lógico. y ella a decir que ella no necesitaba Medicamento. esos medicamentos. Entonces, en ese caso, o sea, ¿cuál debería de ser la posición de la iglesia en torno a esa persona y su familia? Porque ahora, cuando esto se me comunicó a mí, yo comencé a ver un conflicto entre la iglesia y la familia de la señora. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? O sea, cuando una persona está en esa condición y nace esta encrucijada, ¿verdad?, entre los familiares y los líderes de la iglesia o pastores de la iglesia, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que los líderes deberían de hablar con la familia y explicarle que no fueron ustedes. O sea, yo como pastora no fui que le dije a ella. No, pero ¿Me no. entiende? Tal vez O no sea, fuiste usted tú, como pastor. pero fue el Señor tuyo que se lo dijo a ella. Entonces, ¿cómo tú me vas Eso es lo que a entiende- exponer esa Eso parte? es lo que entiende la familia. Lo que entiende la familia, ¿verdad? Sí, Eso es lo que entiende la familia, que fuimos nosotros como pastores, vamos a decir, ¿verdad? sí, Que le informamos eso a su familiar. correcto. Pero nosotros debemos de explicarle a ellos de que no. De que no fuimos No nosotros. fuimos nosotros, claro que no, porque si fue ella que Sí. tuvo su experiencia, ella Sí. personal, ya eso es diferente. Bueno, y esta Tampoco estamos para eso los líderes, ¿eh? Correcto. Porque eso es ya su vida personal. Sí, claro. No, pero es su vida, vida personal. personal. Pero lo que está llegando a los La- familiares es que fue la de iglesia. la iglesia, perfecto. Porque viene de la iglesia. Hay que tener cuidado con Entonces, con esos casos hay que tener Sí, mucho cuidado, sí. porque puede generar un conflicto entre la persona. Claro. Entonces, esa persona debería de tomarse el medicamento, sí o no, es lo que queremos saber. Hay que buscar la forma de convencer a esa persona de que se tome su medicamento. Entonces, esa persona está en manos de psiquiatra. Entonces, Porque el psiquiatra es el que medica. Sí. Entonces, esa persona debería de ir a un psicólogo para que el psicólogo le ayude y le motive a que tiene que tomarse su medicamento porque va a estar mejor. Correcto. Claro. Correcto, wow, qué tremendo eso y qué situaciones, ¿verdad? Cuando la traemos a la vida real y vemos que estas situaciones se están dañando. En esta, Es fuerte. al final de la semana pasada, hablábamos sobre una pregunta que se nos hizo y no sé si en el chat ya habrá alguna pregunta o habrá algún comentario, pero decíamos la semana pasada, estuvimos hablando y había una pregunta que alguien subió, bueno, aquí hay una hermana, nuestra hermana Úrsula. Teníamos pendiente la de los niños, Sí, la sí, depresión. vamos a trabajar esa primero y luego entonces esta pregunta, dice nuestra hermana, ¿cuáles medidas en lo secular y como cristianos debemos tomar para evitar en este proceso, para uno caer en pánico, en depresión y en desánimo? ¿Qué medidas usted cree, pastora, que se deben de tomar? Medidas a tomar para uno no caer en ninguno de esos males. Vamos a responder al final, ¿ya? Correcto, Porque sí. como vamos a tocar ahorita el desánimo, Exactamente. entonces hacemos una... Correcto. Entonces, Mía, manténla ahí la pregunta, sí, por favor. vamos a trabajar entonces con la pregunta de la persona que hizo la semana pasada sobre si los niños Para que se... pueden deprimirse. ¿Eso es posible, doctora? Ok, sí, decíamos que sí, claro. Los niños pueden deprimirse. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Sí, porque ¿qué problema tiene un muchacho para deprimirse? Hay muchas razones por las cuales el niño se puede deprimir, ¿verdad? Ujú. Primero, lo que hablábamos ahora mismo, con relación... Pero usted no cree que los que se deprimen son los niños ricos, porque los niños pobres se aburren. Todos los Está niños. aburrido. Cualquier niño puede deprimirse. Hay situaciones especiales, por ejemplo, las relaciones conflictivas entre los padres. Eso puede hacer que un niño se deprima. Y como estábamos hablando de depresión, hicieron la pregunta, pues vamos a seguir avanzando un poquito sobre eso. Mira, yo vi un anuncio o un videíto que me impactó mucho, que fue, la madre le compró unos zapatos al niño que lo necesitaba, ¿verdad? Sí. Entonces, después que le entregó los zapatos al niño, el esposo comenzó a discutir. Ellos no sabían que el niño lo estaba mirando, le estaba escuchando. Entonces, al otro día, cuando su madre pensaba que el niño iba a salir con los zapatos puestos, él salió con sus zapatos viejos y le trajo los nuevos. Y ella le preguntó qué pasó. Y él le dijo, yo prefiero que ustedes no peleen y que no me den ningún zapato. Yo sigo con mis zapatos viejos. Entonces, eso me impactó porque a veces nosotros como pareja, y más ahora que estamos en la cuarentena, ¿verdad? Que estamos todos en casa, Sí. tenemos que tener mucho cuidado y medirnos bien cómo nosotros nos vamos a tratar entre nosotros, porque hasta pequeñitos observan y no hablan. Y como quiera, ellos observan y se les queda ahí. Entonces van guardando todas esas cositas ahí. De repente, pues salen, ¿verdad? Y cuando salen Entonces- esas cosas, ¿cómo yo la identifico? O sea, ¿cómo yo puedo diferenciar entre malcriadeza y depresión?
Porque entonces puede ser un niño malcriado. Tú conoces tu niño, es lo primero, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuándo es malcriadeza y cuándo es depresión? Digo, yo también tengo Entonces, que ver si fui yo que la producí. Yo creo que sería lo más. Sí. Bueno, déjame decirte otra cosa que puede causar la depresión en el niño para ir ahí. La separación de un ser querido y la sobreprotección, que no quiero dejar de mencionar. ¿Por qué la sobreprotección a veces le da depresión al niño? Porque como está sobreprotegido por la mamá, que mayormente es la madre que sobreprotege, Lo apoya. entonces llega un momento que tú tienes que comenzar a soltarlo. Entonces cuando comienza a soltarlo, el niño se siente como que ya no lo quieren, como que no lo aman. Por eso no es bueno la sobreprotección. Así es, la separación de un ser querido también le trae depresión a los niños. Cuando... Fíjate, entonces si un niño se deprime, o sea, un niño deprimido por una de esas conductas que tú estás diciendo, puede ser un futuro adulto enfermo de el mismo mal. No, porque el niño se trata. Correcto, De eso digo, estamos hablando. si no se trata, puede ser un adulto enfermo. Puede ser que tenga problemas porque va guardando todo eso y llega un Ejemplo, momento... hay personas que sobreprotegen a sus hijos, o sea, una sobreprotección hasta un nivel. Por ejemplo, un joven, te lo digo por un caso también, que conocí de un joven que él se crió con su mamá, o sea, y él pequeño, su papá murió, entonces su mamá fue quien se hizo cargo de él, y su mamá comenzó a sobreprotegerlo, o sea, hasta el nivel de una sobreprotección que todo era su mamá, y su mamá hasta que el muchacho se casó, y ya ahora cuando se casó, entonces comenzó el problema, porque él no podía vivir sin su mamá, entonces terminó llevándose a la mamá para la casa. Entonces eso produce pánico, depresión y desánimo. Entonces ahora tenía una suegra en la casa que hacía que la nuera, porque esa nuera. No, y entonces él nunca se despegó de su mamá. Entonces Siempre estaba pegado a su madre. ¿Eso es un estado de depresión? Bueno. O una dependencia... Una dependencia de su madre. Entonces tiene que romper con eso para poder tener una buena relación en su matrimonio. Si no, porque si no va a tener graves problemas. Claro. Eso se convierte en algo imposible, sí, entonces. Sí, muy incómodo. Entonces los niños pueden pasar esto y yo entiendo que puede generar un trastorno. No, bueno, y mira, que preguntaban que cómo uno se daba cuenta de que un niño estaba depresivo, como tú decías ahorita, si era malcriadeza o si es depresión. Entonces, cuando tú ves que tu niño es muy introvertido, ¿verdad? Y de repente se aísla, y entonces tú le buscas la vuelta y le preguntas que qué le pasa y habla con él. O también, como tú dices, le da su chancletazo, por si acaso, es verdad, es malcriadeza, y continúa, entonces tienes que revisarlo. Pues si llora frecuentemente sin ningún motivo, ¿verdad? Ya tú le llamaste la atención, hablaste con él, pero sigue como aislado y como llorando. Si es comelón y dejó de comer, pues tú tienes que preocuparte. Sí. Entonces tienes que decir, pero algo está pasando. Bueno, y si no se para de comer, ¿eso no puede ser un estado depresivo también, que le genere un comer excesivo? Bueno, yo no creo que una depresión te dé a ti con comer, ¿no? Bueno, pues, porque la mayoría dejan de comer. Hay gente que por estado de depresión le produce ansiedad y esa ansiedad le genera el comer y comer. Bueno, en ese caso sí tiene ansiedad. Pero hay gente que la ansiedad lo que le genera es coger con comer. Ejemplo, este estado de encierre que tenemos, hay mucha gente que le ha cogido con comer. Y eso es come. Eso no es ansiedad. Eso es ansiedad. Y eso no puede ser porque se siente deprimido. Bueno, hay que analizarlo. Habría que analizarlo. Ese es un caso. Ajá. Había otra pregunta con relación al niño también. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Hay que ver qué podemos hacer para ayudar a ese niño. Bueno, aparte de lo correazo, ¿verdad? Por cierto, en la pregunta ahora que hizo mi hermana Úrsula, ¿qué cosas uno podría hacer? Entonces, ahí pudiésemos comenzar hablando sobre esto. ¿Qué cosas podríamos hacer entonces para corregir, vamos a decirle, una situación de depresión, no solamente en los niños, ¿no?, sino también en personas adultas? O sea, ¿cómo uno podría trabajar eso? O cómo uno pudiese ayudar a una persona que tenga esto como una situación de enfermedad, podríamos decir, o como una situación de salud, ¿verdad?, en su vida. ¿Cómo se puede manejar? Lo primero es buscar ayuda de un especialista, ¿verdad? Aparte de eso, usted dice entre nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Yo puedo ayudarle dándole una palabra de aliento,
dándole una motivación, ayudándolo a que cambie su mentalidad, ayudándolo a realizar tareas, a hacer cosas nuevas, Sí. que a veces nos encerramos a hacer dos cosas. Yo trabajo y voy a la iglesia, por ejemplo, solamente. Entonces ahora estoy en la casa que no voy a la iglesia ni tampoco voy al trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ves? Exactamente, o sea, cuando Entonces uno... tenemos que aprender a ser creativos y a buscar alternativas, a hacer cosas nuevas. Ocuparse. Entro al internet, busco un curso, qué sé yo, busco la forma de hacer ejercicio, de practicar. Entro al sitio de la iglesia en YouTube y comienzo a ver los mensajes. Sí, también, exactamente. Veo los mensajes, escucho música cristiana, me pongo a jugar con mis hijos. Entonces tú estás parché, diciendo dominó. que entre las cosas que debe de hacer, debe de ocuparse. Hay que ocuparse, ya aparte hay que de lo que es ocuparse. la parte médica, como decía al principio, Sí. pero debe de ocuparse. Hay que ocuparse. Y tienen que haber palabras de ánimo, palabras de aliento. Y hay muchas cosas que hacer. Josué y Caleb, en el libro de Números, capítulo 14, Tremendo. Josué y Caleb, mientras el pueblo decía, los 12 que enviaron con ellos, los 10 que enviaron con ellos, decían que esa tierra comía gente, se tragaba a la gente vivo. Y que habían unos gigantes, habían una gente ahí que no se atreviera a subir nadie para allá, porque eso no se podía. O sea, crearon un pánico. Y yo creo que nosotros, como sociedad, en estos días hemos tenido mucha gente creando pánico. O sea, hay gente que son especialistas y su vida es crear pánico, señores. Son un saco de sales. Es mala noticia que dan. Usted conoce a estas personas que lo único que traen son malas noticias, como que no tienen buenas noticias. Y todo lo que dicen, usted dice, pero vengan acá, pero que nunca trae una buena noticia. O sea, nunca viene, no es un reportero de buenas noticias, como lo que uno espera ser en Dios, ya que la Biblia enseña que todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que tenga buen nombre, dice, en esto debemos de pensar. Entonces muchas veces tú dices, ¿y en qué que están pensando esta gente? Que todo el tiempo es un juicio constante. Entonces ven unas personas como que su trabajo en torno a Dios va dirigido hacia el juicio. Parece como que son la gente del juicio de Dios, que Dios lo escogió a ellos para mandar juicio siempre. Y cada vez que hay una situación, son los primeros que salen a enunciar, ¿verdad? Y a dar un mensaje de juicio terrible. Si yo creo que el primer juicio que tiene un hombre y una mujer, un ser humano sobre su vida, es el juicio de no tener a Dios. Es el juicio más grande que hay, Sí. de no tener a Dios de su lado. Y Josué y Caleb sí tenían a Dios de su lado, por eso ellos pueden establecer delante del pueblo y le dicen al pueblo, por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. O sea, Josué y Caleb entendían que lo único que ellos necesitaban era Dios. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente en situación de desesperación, de desánimo y hasta con problemas de depresión? Porque no tienen a Dios. Así es. Y esta gente habían escuchado lo de este pueblo, que por ahí venían los hijos de Dios, venían la gente de Israel y que iban por de ellos. Y mientras mucha gente de Israel, por estos malos informantes, habían entrado en pánico. Sí. Mire hermano, qué interesante esto. Habían entrado en pánico y estaban en depresión, estaban asustados todos. ¿Usted sabe qué pasó con Josué y Caleb? Que ellos dos dijeron, no, con nosotros está Jehová y nosotros no lo vamos a comer a ellos como pan. O sea, ellos antes de ir ya sabían que ya habían ganado. Qué optimistas, o sea, Tremendo. un optimismo frente a un estado de depresión. Y muchas veces en la situación que estamos pasando y por lo que estamos pasando necesitamos, mi hermano, escuchar a personas como tú y yo, que somos agentes de paz y agentes de bien, que estamos comunicando a aquellos que necesitan un aliento, hermano. Deja de estar mandando mensajes que no edifican. Manda cosas que edifican. Porque hay muchas cosas, si no tú mismo agarra la palabra y ábrela y busca una expresión de ánimo, de aliento, y en los grupos de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube, por donde tú quieras, publica lo que Dios ha dicho de ti. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová está con nosotros. O sea, si Jehová está contigo, no es que tú no te deprimas porque Dios esté contigo. En un momento tú puedes entrar en depresión, pero tienes que salir de ahí como lo hicieron, como estos dos hombres. Así o sea, es. que no todos estaban deprimidos, porque eso no puede pasar. No puede ser que entremos en una especie de contagio, porque tal vez la gente no está
contagiado de COVID-19, pero sí está contagiado de desánimo, está contagiado de falta de fe, de depresión, de desaliento, de poco humor, de y ahora, ¿y qué va a pasar? Entonces, para todo el que esté pensando esto, entonces tiene que recibir esta palabra y escucharla y compartirla a otros. Usted le pone así, y Jehová está con nosotros. O sea, no es mucho que tiene que decir, solamente saber que Dios está contigo. Y eso es lo que yo creo frente a la situación de desánimo y de depresión. Yo no estoy esperando el coronavirus. Yo estoy esperando a Cristo. Ah, bueno, claro. ¿En quién uno estoy está esperando a Cristo? ¿En quién uno Aleluya. está esperando a Cristo? Y no solo esperando en Cristo, sino esperando en sus promesas. Porque aunque el proceso puede estar difícil, y es un proceso difícil, y es verdad, nos llama a todo a pensar. Porque esto no es exclusivo de nadie. O sea, nadie está por ahí diciendo, no, porque fulano no. Aquí, mi hermano, todos estamos pensando, ¿verdad? En base a la situación que estamos pasando. Eso es así, ¿verdad, pastora? Así es, tremenda esa palabra. Oiga, tremendo. Entonces vamos a seguir con el mensaje que nos envió. Por favor, si estás en el chat, puedes escribir tus comentarios y tus preguntas ya desde ahora mismo, que vamos a comenzar a trabajarla desde ya. Entonces preguntaba mi hermana Úrsula, sí, hablamos de eso, de cómo nosotros, qué medidas nosotros podríamos tomar, ¿verdad? para evitar caer en este proceso de pánico, de depresión y de desánimo. Y una de las cosas que usted acaba de decir ahora mismo, con relación a los mensajes, no recibamos esos mensajes que nos ponen en pánico. Inmediatamente comenzamos a verlo, retírelo. Comencemos a ver palabras que nos den aliento y que nos animen. Patricia Reyes dice, Vizcaíno dice, creo que el niño también se puede deprimir por la pérdida de sus padres, ¿sí? De un divorcio, como la pastora estuvo comunicando, o en caso de abandono también por parte de su madre. Oiga, hay muchas situaciones que se presentan. Muy bien. Que pueden hacer Patricia, gracias por tu comentario. Que nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestras hijas entren en estado de depresión, y más especialmente cuando nos ven a nosotros en situaciones así. Hay preguntas, Edras preguntas, ¿cuál es la diferencia entre el pánico y la depresión y el desánimo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre estos tres? El pánico es el número uno, ¿verdad? Entramos en pánico por el miedo que tenemos intenso, por el temor de que no tenemos el control de todas las cosas. Entonces entramos a la depresión, ¿verdad? Porque nos encerramos en esto. Entonces llega lo que es el desánimo. El desánimo, eso está ligado junto con la depresión y esas cosas. Todo está entrelazado. La parte del desánimo, que es la parte donde vamos a entrar ahora a trabajar, este desánimo viene y generalmente viene por falta de fe. O sea, cuando fe, porque uno puede creer en muchas cosas. Bueno, uno puede comenzar a creer en que frente a la situación que se puede estar pasando, o que yo puedo estar pasando en mi hogar, en mi casa o en mi familia, no solo por este evento que está ocurriendo ahora, porque usted y yo sabemos que esto va a pasar. Así es. Y después de que esto pase, porque no solo la gente ha entrado en pánico o está en una situación difícil por lo que está pasando ahora, sino la gente está en situaciones difíciles por otras cosas que las que pasaron antes de que ocurriera esto. Tal vez esto lo que ha sido un detonante o algo que lo que ha motivado más a que la situación empeore y que el desánimo y también venga el miedo, pastor, al futuro. Exactamente. Porque ese es el miedo más grande que tienen las personas ahora. Pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Cómo vamos a estar? ¿Con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a hacer? Sí. ¿Ves? Y eso es normal. Es normal en una persona que uno así comienza a sentir, que pueda sentir esto. Claro. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en un problema entonces? Si usted dice que es normal, ¿cuándo se convierte en un problema? Bueno, ya para la persona es un problema. Sí, ¿ves? Claro, pero digo, es un problema porque cuando tú dices que es normal, es que es algo que lo podemos sentir. Exacto, o sea, lo podemos sentir que en un nos momento. puede pasar. Exacto. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en un problema en mi vida? Por ejemplo, cuando el desánimo
el desánimo, que es la parte que estamos tratando Ok. ahora, se convierte en un problema en mi vida, que yo estoy desanimado. ¿Cuándo? Si te están prestando ayuda y no la recibes, ya eso es un problema grave. Bueno, porque Cuando tú no, entonces lo que es un orgulloso. y cuando tú no te propones realmente salir de eso, también es un grave problema. Se Porque tú no convierte te en- puedes quedar en un desánimo todo el tiempo, porque el desánimo viene por una situación que te ha pasado, que te está pasando. Pero eso pasa. falta como de la situación ánimo, ahora que fuerza, estamos. energía Exacto. para hacer o resolver O emprender cualquier algo. cosa, O sea, entonces, exactamente. lo que no podemos caer en el error, ¿verdad?, de que esta situación que está pasando, Se va a quedar así comencemos a pensar que se va a quedar así. todo el tiempo. Porque si pensamos esto, entonces sí se convierte en un problema. ¿Qué usted cree, hermano, de esto? ¿Qué usted cree, mi querido hermano? Usted puede hacer su comentario a través de nuestro chat, por favor. Sí. Esto nos ayudaría mucho. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree de una persona cuando que está pensando? ¿Y ahora? O usted lo ha pensado. ¿Y ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuando pase? ¿Y si me sacan de mi trabajo? Y todos esos pensamientos están en su mente y están generando o han generado un estado de desánimo que ya no me quiero ni bañar. Ajá. Pero ¿y cómo va a ser posible que si yo estoy en la casa 24 horas, no tengo deseo de bañarme, no tengo deseo de hacer nada? ¿Cómo es posible? Sí, yo tenía un caso así en estos días. No tengo deseo de hacer nada. Pero ven acá, tiene todo el tiempo para hacer las cosas que antes no tenía el tiempo para hacerlas. Entonces vamos a organizar esas cosas que tenemos pendientes y vamos haciéndolas una a una. Y vamos a ocuparnos. Entonces puede ser, porque muchas veces uno se quejaba de que no tenía tiempo para hacer cosas. Entonces ahora el problema es que tengo demasiado tiempo. Tengo demasiado tiempo. O sea, que me está sobrando el tiempo. Y ahora no puedo salir. Y ¿no será entonces que uno de verdad tenía pocas cosas que hacer antes? Antes de la cuarentena uno tenía poca cosa que hacer porque uno se da cuenta que ahora como que le sobra demasiado tiempo. Esa es la presión realmente que tienen las personas encerradas. Las tantas cosas que hacer que no pueden salir a hacerlas. Es que es normal que un cristiano viva una vida desanimado, o sea, que sea su estilo de vida el desánimo. Claro que no. Ejemplo, que una persona que confiese a Cristo, que sea cristiano, que entonces viva una vida que parece que le sacaron el espíritu. No, incluso la palabra nos manda que estemos siempre gozosos. Bueno, una persona desanimada es difícil. Hay personas que este estado de desánimo, o sea, el desánimo puede convertirse en una enfermedad. Un estado de desánimo puede llegar a una enfermedad, puede causarle enfermedad a una persona. Decíamos ahorita que la depresión y el desánimo estaban ligados. Entonces, si tú entras a un estado de desánimo, puede llegar a una depresión. Porque recuerda que el estado de ánimo está lo que es la tristeza, lo que es el deseo de no hacer nada, que es prácticamente lo mismo cuando una persona está deprimida. No tengo deseo de hacer nada, no tengo deseo de hablar, no tengo deseo de salir, ya no me da lo mismo ir o no ir, que me llamen como que no me llamen. Sí, generalmente eso, entonces, sí. Esas situaciones comienzan a presentarse en la vida, en nuestras vidas, cuando las cosas no están saliendo, o sea, cuando perdemos el control. O sea, que fue la primera palabra que tú trajiste al principio. Ajá. Cuando nosotros perdemos el control, o sea, cuando la gente siente que está perdiendo el control, generalmente comienza a sentirse así, comienza a sentirse que ya no quiere, Dice, no, yo no voy, o no, yo no quiero nada. Ejemplo, en su caso usted como médico de la salud, de la conducta, como psicóloga, ¿usted ha tenido alguna vez una pareja, ejemplo, que esté en este estado, que no quiera hacer nada, o sea, que no quiera, que diga, yo no siento deseo de hacer nada? ¿Qué ocurre generalmente cuando una persona dice esta expresión, se expresa así? Bueno, cuando una pareja está así, es uno de los dos, porque no siempre los dos. Sí. Es porque está en una depresión
causada por los mismos conflictos que han tenido. Entonces, con este tipo de personas hay que trabajarle la motivación La parte de la motivación. a ambos. Bueno, pero Pero todo si esa tie- persona le dice, Espérate que a mí no me motiva nada. eso te iba a decir, que todo depende Sí. de tu decisión, de tu interés. Porque si tú no quieres, pues no se puede hacer nada. Yo Ya, no entendiste. siento deseo de, a mí no me motiva nada. No quiere hacer nada, pues no se puede trabajar con una persona que no quiere hacer nada. Tiene que tener un grado de interés de hacer algo, de querer lograr algo. Ahora, en la pareja siempre hay uno que está que no quiere nada, pero el otro quiere un poquito. Entonces ahí se trabajan los dos. Con el que quiere. No, se trabajan los dos. Y si no quiere, Sí, en un momento llega. tiene que llegar un Claro, momento en que claro, esa persona quiera. Claro, si hay uno que tiene un poquito de interés, se trabaja. Se trabaja. Aquí Frangelis de Jesús dice de qué forma debo tratar a una persona depresiva. O sea, ¿cómo se debe de tratar a una persona depresiva? ¿Cuál debería de ser Bueno, el trato que se le dé? Con mucha sabiduría, con muchas cosas, porque las personas depresivas hoy están que te quieren escuchar, pero el otro día no. Entonces, si uno es sabio y sabe que esa persona está en depresión, pues tú la sabes manejar. Tú dices, bueno, ya no está por hablar hoy, pues no le voy a hablar. Es difícil tratar con una persona así. Y Claro. hay personas, por cierto, que ese es su problema. Y usted ha tenido personas que un día a usted le dan un abrazo, y le dan un beso y lo saludan con mucho cariño. Y al otro día, hermano, si usted se atreve, no hay manera. Y generalmente la gente dice, ese vino hoy que no se le puede ni hablar. Y generalmente uno dice, ¿verdad?, que está así por una condición. O sea, Así algo es. le produjo esa condición. Así Pero es. tú estás hablando de una persona que mantiene una actitud, y no una actitud buena ni agradable, sino una actitud depresiva en un momento, no en un momento, no, sino que su vida, ¿verdad?, Es que así. que su modo de vivir es un modo de vivir depresivo. Porque no podríamos decir que una gente callada es una gente No. deprimida. No, claro que no. O sí, una persona callada puede ser que sea una persona muy deprimida. No, porque esa es así. Puede ser que esta sea, Igual que este con- sea su temperamento. Claro, es así. Callada. Hay otras personas que hablan mucho, otras personas que no hablan. Es No más sé, difícil no tratar a significa- una persona melancólico o depresivo que a una persona sanguínea depresiva. ¿A cuál de los dos es más fácil tratar? Depende, Depende de... no, de la situación. De la situación, porque tú comienzas a tratar a la persona y dependiendo de cómo se vaya desarrollando, Dependiendo del temperamento. Pues yo te todo, estoy entonces- hablando que si es una persona con un temperamento, ¿no?, porque hay personas que son... ahora hay personas con temperamento bien Sí, difícil que cuando te dijeron muy a ti frío, sí. no, sí. no, Bueno, ejemplo, esa persona que dice que no, ¿verdad? Y ni siquiera da la oportunidad No, de, ajá, de escuchar. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a darle la vuelta. No, no, ya yo dije que no. ya, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué uno puede hacer con una nada, gente así? porque es que no quiere. Entonces el otro, ¿cómo voy a sacar al otro del desánimo si hay uno de los dos fijo en no? Es un poco difícil, es bien difícil esa situación, Ahí es difícil. de verdad que sí. ¿Qué nos dice el chat? Vamos a qué nos ver dice los el chat. comentarios de... Aquí dice de nuestros Patricia, amigos. una persona que tenga doble ánimo se puede decir que es depresiva. ¿Qué usted cree de eso, doctora? Bueno, la persona de doble ánimo es inconstante en todo su camino, Eso dice lo la dice Biblia. la palabra. Dice la Biblia. El hombre de doble ánimo es en- inconstante en todos sus caminos. Entonces, una persona de doble ánimo no es necesariamente que sea depresiva. Prácticamente yo pudiera decir que es bipolar. Porque el bipolar es que está hoy muy contento, mañana está triste. Aunque la persona depresiva también muchas veces está así, pero mayormente está baja. Baja. ¿Ve? Entonces, es una persona Es difícil tú encontrar bipolar. un depresivo que sea bipolar. O sea, que pueda cambiar, se puede decir de actitud de un momento a otro. En un momento esté de una manera y que al otro día de que esté de otra. Entonces, eso es lo que es una persona bipolar, entonces. No depresiva. Una persona de doble ánimo, lo que es bipolar. No, y también... ¿Puede ser depresivo? Claro que sí, claro, claro. La persona bipolar también puede ser Sí, porque el depresiva. desánimo Claro. no es... se Claro puede está. considerar... ¿Usted cree que el desanimarse es pecado? No,
Porque yo puedo comenzar un proyecto, por ejemplo, y no me resulta bien, y eso me trae desánimo, porque por eso es que estamos para ayudarnos. Por eso es que No tiene- podría verse el desánimo como falta de fe. No necesariamente. Si Bueno, te mantiene en el desánimo, pues tú tienes falta de fe, pero si tú te desanimas por un momento y vuelves y te levantas, pues tú eres una persona de fe y de confianza. O sea, tú no puedes mezclar la fe con el desánimo. Entonces, usted está diciendo que uno debería de ver las fallas, o sea, que uno pueda tener como oportunidades para crecer, entonces. Excelente. Pero eso lo puede ver una Excelente. persona que es optimista, pero imagínese, una persona que no Excelente. tiene problemas. Dice J.L. Reyes, pienso que la depresión tiene mucho que ver con la autoestima de la persona depresiva. Ujú. ¿Qué usted cree de esto? ¿Tiene que ver acaso esto? Sí, Sí. está bien su ¿Por comentario. qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver la autoestima de una persona con su depresión? Si entonces, Porque si- es que un estado de ánimo. entonces si es una persona alegre no se deprimen las personas alegres. Puede ser que se deprima. ¿Usted nunca se ha deprimido? Claro. ¿Usted se considera como alegre o se considera flemática depresiva? Yo soy una persona normal. Pero normal. Pero sí me puedo deprimir Pero- en cualquier momento, porque eso le puede suceder a cualquier persona. Generalmente, ¿qué cosas deprimen a la gente? Ya lo hemos dicho. Sí. Dime ¿Verdad? una cosa que deprima a una persona. Cuando se te muere un familiar, cuando pasas por una situación difícil. Fue- Por ejemplo, la separación de una pareja, Sí, eso trae mucha depresión, principalmente a la mujer, sí. cuando está... El hombre, pero se dice que el hombre se deprime más. ¿Cuál de los dos se deprime más? ¿El hombre o la mujer? ¿Cuál de Bueno, los dos? yo no sé si es que los hombres no lo expresan ni buscan ayuda, Sí. pero por mi consultorio, Ajá. la mayoría que yo he visto son mujeres más depresivas Las que mujeres. los hombres. Pero la Porque depresión. a los hombres se le va la pero depresión, la de una depresión vez. en el hombre es peor. O sea, ¿Por qué? Todos los casos de depresión de hombre terminan mal. Por eso es, porque no buscan ayuda. Ya le acabo de decir, he tratado muchas mujeres, ¿verdad?, con depresión, por ejemplo, por el caso de la separación de Correcto. con su esposo y eso. Pero sin embargo, los esposos no van a la consulta. Pero ¿Ves? ellos también Ellos también están deprimidos. Generalmente. Se encierran en bueno, su depresión y- y caen en una depresión ya patológica. Sí, Ya entonces tienen que correcto, entrar. que frente a la sociedad, o sea, frente a la sociedad ve al hombre como que el hombre es más depresivo que la mujer. Porque si tú enfocas y si tú ves en todas las situaciones Las mujeres de son más separación, depresivas, no. el hombre siempre que termina dándose alturas romo, o sea, rara vez la mujer Pero mira qué bien. yéndose a beber. Pero fíjate y- qué bien. Y póngamela ahí hasta que crezca. Mira. Y tráeme otra. y- Mira qué bien ellos votan la depresión. sí. Se van por ahí, ¿verdad? Pero, ok, ¿Ves eso, la diferencia? tú estás Pero diciendo estamos hablando que de- eso quita la depresión. Pero estamos hablando de un hombre que no es cristiano. Sí, claro que sí. Ah. Entonces, ¿es posible que a un hombre que no es cristiano se le quite la depresión así? No, claro que no. ¿El alcohol quita la depresión? Habrá que preguntarle a uno de ellos que ha tomado alcohol, pero- que se ha no, dado no, su, yo te estoy su preguntando, trago. según lo que tú Vamos has a dicho. preguntarle, los que están aquí ¿Usted cree, hermano, conectados, a los que están conectados? los que ya se han dado ¿Usted su cree que traguito. el alcohol quita la depresión? ¿Usted cree esto? Aquí dice Francisco Rojas, que queremos leer este comentario de Francisco Rojas, dice, pastor, ¿usted en algún momento se ha deprimido y por qué? Ahora mismo te contesto, hermano. Natividad Francisco dice, ¿qué hace una persona de carácter difícil siempre? Insensible, ¿verdad? Ansiosa, enojada. No, pero respóndele a Francisco y después vamos con la actividad. Ok, voy con Francisco. Me pregunta a mí que si alguna vez yo me he deprimido. ¿Eh? Sí. Si me he deprimido alguna vez. Hermano, claro que sí, hermano. Todos nosotros nos deprimimos. Miren, es que es algo que cualquiera se puede deprimir. Más especialmente cuando tú estás haciendo algo y eso no te queda. Ejemplo, usted sabe qué genera en los pastores, y esto se lo voy a decir a todas las personas, y sé que todos los pastores que me están escuchando ahora van a estar de acuerdo conmigo en esto. La decepción le genera mucha depresión a los pastores. Una decepción es cuando tú tienes cuando tú tienes un concepto de una persona, o tú crees que esta persona
es alguien como, qué sé yo, cuando uno, Un mire, líder. la falta de confianza, cuando uno pierde líderes, pierde gente cercana, que son de uno, que uno tiene esa confianza y que puede confiar en ellos y que de buenas a primeras, tú ves, Dios mío, pero quien yo pensaba como que eso, por lo menos a mí, en lo personal, eso a mí me genera depresión, me deprime. Por un momento, pero Me deprime, pero claro que de ese estado tenemos a un Dios que es el que nos fortalece, Exacto. que nos dice, a ti te abandonaron, a mí también. Amén. Entonces, frente a eso, tú tienes por dónde salir. Ahora sí vamos a ver, que ya se nos dijo aquí, se nos está acabando el ¿Qué tiempo. hacer con una persona de carácter difícil y siempre sensible, ansiosa, enojada, a quien de verdad en estos tiempos se nos puede salir, está intratable y lo amo, y la amo? Así es. Y la amo, sí, y amo a esa persona. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de personas? Pastora, usted como Bueno, varón, médico. ese caso hay que analizarlo, hay que sentarse a analizarlo. Yo no le puedo responder así, porque son muchas cositas que tiene. Pero puede darle una idea de algo que podría ir haciendo entre lo que lo analizan. Orar a Dios, para que le conceda sabiduría e inteligencia para poder tratar a la persona que ama. Nuestra hermana aquí quiere orando, pero quiere con el mazo dando de una vez, porque en base a esta situación es bien difícil. Dice J.L. Reyes, es importante que las personas distingan cuando están ansiosas, ya que esa es la antesala de la depresión. Claro que sí, hermano. La ansiedad genera depresión en las personas. Y cuando uno está muy ansioso, o sea, no deje, hermano, que esta situación que estamos pasando, la Biblia dice, por nada esté afanoso. O sea, que ese afán no te genere ansiedad. Así es. Porque entonces inmediatamente entramos en ansiedad, nos salimos del propósito y del plan de Dios. Inmediatamente nos desconectamos. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 8 dice que estando atribulados, no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. O sea, hay una serie de estados en los que podemos estar, pero un estado, ¿verdad?, no puede llevarnos al otro, sino tenemos que salir de ese estado frente a la situación que presentan a ti de la persona que ella ama, los estados que puedan tener, ¿verdad?, las situaciones que puedan tener. Yo sé que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, se puede salir de ese estado siempre y cuando, como decía la pastora hace un momentito, la persona ponga de su parte, porque es de la única manera. Hay que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que poner para que esto pueda ser posible. Natividad Francisco dice qué hacer con una persona. No. Ese fue el que leímos, ¿verdad? Reyes. Dice poema para ti. El desánimo es la falta de ánimo, fuerza o energía para resolver o emprender algo. Depresión, la enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza y un decaimiento bajo de la autoestima y la pérdida de interés por todo. O sea, Así es. todas las anteriores. Gracias, poema para ti. Son por tu positivas, aporte. son ciertas, hermano. Y ojalá que Dios nos libre y nos ayude a nosotros, ¿verdad?, de estar o caer en estas condiciones que son muy tristes, hermano, y generan en nosotros, miren, un estado en el que nadie quiere estar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que por fe andamos y no por vista. Así es. Entonces, hermano, tenemos que aprender a andar por fe. O sea, y que nada en nosotros, o lo que genere desánimo, que sea solo un momento. Usted lo que no puede vivir desanimado, porque eso no funciona. Y tampoco funciona, hermano, que a usted le esté dando el desánimo todos los meses como si fuera el periodo menstrual que le estuviera dando, porque eso no procede en una persona, ni en un hombre ni en una mujer. Bueno, en una mujer es cierto, es su periodo menstrual, pero ese periodo menstrual también tiene que tener cuidado, que muchas veces esas situaciones menstruales producen en las mujeres actitudes que de eso la doctora puede hablar mucho más que yo, producen estados de ánimo muchas veces que todos los hombres que están escuchando, ahora las mujeres que se tapen los oídos, deben de ser comprensivos, ¿verdad? Y entienda a su esposa que ese proceso es complicado y usted debe de amarla porque eso es lo que dice la palabra, pero usted y yo tenemos que comportarnos de una manera con la que ella también nos ame. Y andar, ¿usted sabe cómo? Por fe.
y dejar de andar por vista. Si uno comienza a ver, hermanos, mire, se deprime, se desanima y entra en un estado de depresión agudo. Si uno comienza a ver las cosas que están pasando, pero nuestros ojos están puestos en Dios. Filipenses 4:19, mi Dios os suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, eso es lo que dice nuestra Biblia y eso es lo que dice nuestro Dios, que frente a estos 3 puntos, ¿verdad?, que estuvimos hablando en esta semana, es importante entender que quien cubre todo, quien cubre nuestras vidas y quien cubrirá nuestras vidas será nuestro Dios, aún en los momentos de crisis por lo que estamos pasando. ¿Dice usted, pastora? Así es. Que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces Todas aparece las ahí, cosas. Romanos 8, capítulo 28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien, hermano. Entonces creemos que aún las situaciones difíciles que puede estar pasando, que podamos estar pasando en nuestras casas, con nuestros hijos también, ya que nuestros hijos también entran en procesos de desánimo, se vuelven inquietos, es muy difícil, yo sé, trabajar con niños mucho tiempo, más después de que uno prácticamente perdió la costumbre de tenerlo tanto tiempo, aquellos que tienen hijos chiquitos, que generalmente no lo tienen en la casa, sino estaban en la guardería o estaban en el colegio y usted estaba trabajando, usted lo veía un rato en la noche, y era para darle la cena y que se acotaran, y los fines de semana lo agarraba y lo sacaba para el parque, que ahora usted tenga que tenerlos en la casa 24 horas, ese muchacho que no se sienta. Entonces, ¿qué está generando en su vida? Entonces, frente a estas situaciones es que donde tiene que llegar el control, donde tiene que llegar Dios, ¿verdad? Y donde tenemos que sentir y confiar en que nuestro Dios va a suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Aquellos que están conectados, ustedes saben a qué, a sus propósitos. Así, mis queridos hermanos, nos encantaría ver sus preguntas. Por favor, le vamos a dar unos minutos, vamos a poner una musiquita ahí, a esperar sus preguntas. Qué bueno es Dios, Dios ha sido bueno, y yo sé que usted está dispuesto a escribir ahí, va a escribir sus preguntas o sus comentarios para darle fin en esta noche a este diálogo, pánico, depresión y desánimo, los 3 enemigos del propósito de Dios. Vamos a esperar sus preguntas aquí la estamos esperando. Por favor, comience a escribir por el chat. A veces aquí volaba sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, enseguida, nunca desamparada, derribada pero jamás destruida, porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar deseo que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Esta es mi fe. Yo creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea que en ti, que crea que en ti. Yeah. Yo sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo creo. Aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Aleluya. Agradecemos a Dios en esta Así noche. es. Ya vamos a concluir. Vamos a la pregunta. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dice Frederick Antonio, ¿puedo durar un año depresivo? Bueno, ¿qué usted cree, doctora? Responda esa que vamos concluyendo ya. Depende de la edad. Depende de la edad. Claro. Hay Ah. que ver quién está haciendo la pregunta. ¿Y por qué? No, si se puede durar un año depresivo. Así, a cualquiera. Sí, sí, claro. Sí, hasta más. Hasta más de un año. Sí. Claro. Se puede Claro. estar depresivo. Claro. Ah, pero se puede salir de esa depresión después de un año se puede agudizar de tal manera que no se pueda salir. Sí, porque las personas que no buscan ayuda de verdad Se y agudiza. se dejan ayudar,
viven como en un vaivén. O sea, se mejoran por un momento, un tiempo están bien y de repente vuelven, cualquier cosita, vuelve a caer a depresión. Ay, Señor amado, bueno, que Dios nos ayude. Hay que buscar ayuda. Que Dios nos ayude de verdad, que Dios nos ayude y que sea la mano de Dios Así es, la que nos ayude, la que nos guíe siempre y que nosotros siempre podamos salir victoriosos de estos enemigos, ¿verdad? De estos enemigos, pánico, depresión y desánimo, que esto no ocurra en nuestras vidas, queridos hermanos, que usted en su casa, ¿verdad? Que su casa, que su familia no entre en ninguno de estos estados. Y si entra, pues entonces así mismo como entra, que hay una salida. Usted sabe algo, que en Dios siempre hay una salida. No es de Dios, ni nunca será la idea de Dios que usted viva en ninguno de estos 3 estados. Le puede pasar, a todos nos puede pasar, pero no podemos vivir ahí. Así es. Nosotros somos llamados a vivir de gloria en gloria. En esta noche agradecemos a Dios y agradecemos el que hayas estado ahí todo este tiempo con nosotros, y para nosotros es una bendición el poder compartir en esta noche esta palabra con cada uno de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Dios le bendiga de manera especial, Dios le guarde y que la paz de Dios sea sobre su vida de una manera muy especial. Puedes seguir escribiendo tus preguntas en el blog, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir respondiendo estas preguntas, aún no estemos en el aire. Así que confiamos en Dios, que toda depresión, todo desánimo, toda opresión es cortada, y que nosotros vamos a estar conectados a su propósito y a su gracia. Te recordamos, somos la iglesia Ministerios HD Elohim Los Ríos, estamos en la calle B, edificio 3 de la Yuca de los Ríos, y nos sentimos de verdad más que gozoso y contento de poder compartir contigo esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Porque esta es mi fe, yo cruzaré el mar deseo que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque